Gonzalo Vargas, buen día. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Ya, muy bien, muchas gracias por la entrevista. Bueno, el día de mañana se desarrolla la gran festividad de la entrada del Jesús de Gran Poder y bueno, la población está a la expectativa de lo que sucederá el día de mañana. A ver, ¿qué está haciendo el gobierno para promover esta celebración ya patrimonio de la humanidad? ¿Qué acciones ha hecho hasta el momento? ¿Cómo ha coordinado con las autoridades locales y con la Asociación de Conjuntos también? Ha habido una ruptura imprevista debido a la crisis de la pandemia, la crisis política en nuestro país. Como bien sabemos, el 2019 fue inscrita en la lista representativa de la UNESCO. El 2021-22 en realidad ya emergió nuevamente la festividad, no con mucho vigor como se está pensando desarrollar ahora. Para mañana hay bastante entusiasmo. Hemos estado coordinando tanto con los miembros de la Asociación de Conjuntos, eh, con otros instituciones y grupos que están involucrados en la festividad. Hemos coordinado la realización de la entrada del día de mañana, pero fundamentalmente quedó un tema pendiente luego de su adscripción a la lista representativa de la UNESCO, y esto es el plan de salvaguardia, porque no se trata solo de inscribir un patrimonio cultural como patrimonio de la humanidad, sino que queda un conjunto de elementos que hay que seguir manteniendo, esto en la línea de conservar la línea original y los objetivos por los cuales se ha inscrito en la UNESCO. Entonces, teníamos previsto en nuestros días conformar ya el comité de salvaguardia como corresponde. Sin embargo, la dinámica de las acciones nos ha llevado por delante y no hemos podido realizar este objetivo. Entonces, inmediatamente pase la festividad, seguramente coordinaremos fecha para que la señora ministra dé la posición a este comité y con él podamos ya trabajar el plan de salvaguardia, que es un elemento sustantivo para mantener la continuidad de las características particulares y sobre todo originales que hacen de la gran festividad del Señor del Jesús del Gran Poder. Esta, digamos, es una actividad que está en perspectivas de su desarrollo, claro, después de la pausa que nos ha tenido estas dos crisis que hemos tenido en pasados años. Ahora, ¿a qué instancia del Estado le corresponde tomar la iniciativa en relación a la conformación del Comité de Salvaguardia de la Fiesta del Gran Poder? ¿Es a la Asociación de Conjuntos? ¿Es a la Secretaría Municipal? ¿Es al Ministerio de Culturas a través de su Dirección General de Patrimonio? Tal como establece la Ley 530 de Patrimonio Cultural, es el órgano rector, en este caso el Ministerio de Culturas, y de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, siendo un patrimonio nacional y además de patrimonio mundial, corresponde al Ministerio de Culturas impulsar la conformación de este comité. Ya está coordinado, en realidad está coordinado. En el comité de salvaguardia deben intervenir un conjunto de instituciones y autoridades. Obviamente el gobierno departamental sería importante que se involucre, el gobierno municipal, el sistema académico. En este caso estamos hablando de la Universidad San Andrés, porque el plan tiene un formato académico, pero además debe nutrirse de un conjunto de investigaciones, y las instancias apropiadas son las académicas. En este caso, la Universidad San Simón podrá también participar en la carrera de antropología de la Universidad Católica, por ejemplo, acá de La Paz, la policía, etcétera, etcétera, quienes tienen que ver quienes se involucran de manera directa en la misma entrada y quienes de alguna manera se relacionan, por ejemplo, por temas de investigación y por otro, ¿no? Temas de cuidado, seguridad ciudadana, como la policía. Entonces, la composición del comité de salvaguardia debe ser plural en el marco también de los criterios que exige la UNESCO, debe ser ampliamente participativa. Gonzalo, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. ¿En qué otro campo o de qué otra forma está apoyando el gobierno central
a la realización de la entrada del Gran Poder. Por ejemplo, se había hablado de la posibilidad de una campaña de difusión, de comunicación, de publicidad, si vale el término, a nivel internacional también. ¿Se ha trabajado en esto a nivel local, internacional? Cuéntenos también, por favor. Sí, el viceministro Juan Carlos Cordero, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, ha estado coordinando de manera estrecha este aspecto, ¿no? Se han elaborado algunos jingles y spots que se ha compartido a través de redes, que es el elemento, digamos, fundamental. Pero sobre todo en lo que vamos a trabajar y nos corresponde, porque no somos un ministerio, nuestra actividad, digamos que no es la comunicación, sino más bien cómo vamos a profundizar los criterios, ¿no?, que hacen a la característica de la festividad. El año pasado, en el mes de noviembre, se desarrolló la Cumbre Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano y ahí emergió la decisión de generar una política para el patrimonio cultural boliviano que que no la tenemos. Entonces, esto es el tema en el que estamos trabajando. Tiene que intervenir, obviamente, quienes integran el impulso humano de esta gran festividad, como es el Gran Poder, para llevar adelante esta política pública del patrimonio cultural boliviano. Esto es, ya tenemos la propuesta elaborada, seguramente en días venideros socializaremos con interesados, Oruro, La Paz, etcétera, para que esto se pueda promover. El fin de la política del patrimonio cultural es cómo articulamos la Constitución, las normativas que prevén la protección o promoción del patrimonio cultural con las políticas públicas que deben emerger de los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, también del gobierno central, porque como bien ustedes sabrán, el tema cultural no está debidamente puesta en valor. Cuando un municipio, un gobierno departamental hace su POA, los recursos que se destinan a la actividad cultural está un poco como a la cola, con recursos ínfimos que no son suficientes para sostener las actividades culturales. Entonces, a través de esta política se incentiva, no, que en los procesos de planificación la cultura sea puesta en valor, porque además la cultura no es un elemento que hay que guardarlo en el anaquel, no es un elemento que puede dinamizar también la economía. Este es el caso de la festividad del Gran Poder. En torno al desarrollo de la entrada de la festividad misma, se desarrolla un conjunto de actividades económicas: la hotelería, la gastronomía, el transporte, la señora que hace su sándwich, el niño que cuida los autos, etcétera, etcétera. Esto mueve de manera importante la economía y es un ingreso importante para las familias que de diferentes maneras, directa o indirectamente, están vinculadas a la festividad. Ahora, director, más allá de que hubiera una ruptura imprevista con primero el gobierno transitorio, luego la pandemia del COVID-19, ¿no hubo más bien despreocupación en la conformación del Comité de Salvaguardia? Sí, en esa medida hay que ser autocríticos como instituciones y como bolivianos. La población que activa, ¿no?, propuestas de reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad hace un esfuerzo importante por promover, por postular, construir el expediente para su respectiva valoración ante la UNESCO, y cuando esto se reconoce, como que más o menos se queda ahí. Ese ha sido el actuar, digamos, normal que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Y de ahí para adelante muy poco se hace en términos de su sostenibilidad, de su continuidad, etcétera. Es decir, no hemos elaborado planes de salvaguardia o planes de conservación que corresponde al patrimonio material. La única festividad o patrimonio cultural inmaterial que en gran medida ha ido sosteniendo trabajos de investigación, de sistematización y de salvaguardia de
de su patrimonio cultural ha sido la entrada del Carnaval de Oruro, ¿no? Hay que reconocer eso. Han hecho bastantes investigaciones, publicaciones permanentes que sacan, y de ahí ninguno más. Entonces, como Estado, no tanto del nivel central como el nivel subnacional, el sistema académico, en realidad el conjunto de la población boliviana, nos hemos contentado solo con que queden declarados a nivel universal, pero de ahí para adelante no hemos hecho nada más. Y este es un tema, un compromiso que tenemos las instituciones, el órgano rector, que es el Ministerio de Culturas, los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, a través de sus instancias de culturas, que debemos trabajar esto, porque no tenemos, y justamente esto nos va generando conflictos, porque la hermana República del Perú tiene su política nacional del patrimonio cultural, Chile lo tiene, Ecuador lo tiene, Colombia, en realidad todos los países, y menos Bolivia, y hemos estado sufriendo, como ustedes conocen, preocupaciones como que nuestro patrimonio cultural está siendo apropiada de manera indebida por otros países. Entonces, es un conjunto de elementos que hay que poner sobre la mesa para irlos trabajando de manera coordinada entre gobiernos nacional, subnacional, la propia población involucrada en estos patrimonios. Brevecito, director, ¿esto no amerita una sanción, una llamada de atención de parte de la UNESCO o el riesgo de que salgan de la lista de patrimonio estos eventos culturales del país? Por supuesto que sí, la UNESCO ha estado comunicando varias exigencias, justamente motivados por esto también, no independientemente de la voluntad política que tiene que ver de las instituciones y de la población, debemos trabajar. Y estamos en eso, como le comentaba, tenemos ya la propuesta de política pública del patrimonio cultural, y un conjunto de actividades que vamos desarrollando para adelante. Y, por ejemplo, la conformación de comités de salvaguardia, porque es Muy necesario. bien.